Es lo que van a ver en un recién nacido, como están viendo. Se produce un parto o una cesárea, y vamos a tener a nuestro recién nacido. Tienen que saber sacar el APGAR. Tenemos la edad gestacional que tiene el paciente. Hay dos formas. Hay nos habla Capurro y Usher. Hay la clasificación de Usher y la clasificación de Capurro, que es para ver la edad gestacional, ¿sí? Si el paciente tiene un APGAR bajo, entonces ya tenemos que hablar de reanimación neonatal. Del APGAR ya les hablé en una de las clases, ¿sí? Considera el puntaje de 0 a dosis, ¿no? Ya hablamos del APGAR, ya les dije un memotécnico: A de apariencia, P de pulsos, la G de gestos, la E de respiración, respuestas al estímulos, el tono. Entonces ahí tienen cómo pueden sacarlo. No lo voy a repetir, ya les hablé del APGAR. De las medidas antropométricas también ya les hablé, ¿sí? Ahí pueden ver el peso normal, ¿no? Lo ideal es que el niño tenga de 1500 a 4000 gramos. Cuando ya el peso es menor a 2500 gramos, entonces ya hablamos de bajo peso. Cuando es mayor de 4000 gramos, ya hablamos de sobrepeso. Y la talla, les dije, la media es 50 centímetros, ¿no? Pero pueden cambiar entre menos de 47 o más de 54. Cuando es menos de 47 hablamos de talla baja. Cuando es más de 54 centímetros ya hablamos de talla alta. ¿Puedes sacar ¿sí? El perímetro cefálico, torácico y abdominal también es muy importante que lo tomen en cuenta. La talla se considera desde el borde superior del cráneo hasta la planta de los pies, ¿sí? La planta tiene que estar en este sentido, no puede estar así, ¿sí? En este sentido tiene que estar. Aquí tenemos algunos parámetros que hablamos de bajo peso al nacer, menos de 2500 gramos. Muy bajo peso al nacer, entre 1000 a 1500 gramos. Y extremadamente muy bajo peso al nacer, entre menor a 1000 gramos, ¿sí? Y recién nacido macrosómico o sobrepeso mayor a 4000 gramos, ¿sí? Entonces tienen que conocer esos valores. Y también las edades gestacionales, ¿no? Cuando es mayor a 37 semanas, saben que es un paciente a término. Cuando es menor a 37 semanas, es un paciente pretérmino, ¿sí? O prematuro. Y cuando es mayor a las 42 semanas, ya es un paciente post-término, ¿sí? Esos términos son los que tienen que conocer también, son términos básicos, ¿sí? La relación peso-edad gestacional también ahí pueden ver si es adecuado para la edad gestacional, pequeño para la edad gestacional, grande para la edad gestacional. Eso hablamos también en algunas de las clases, ¿sí? Hay algunas patologías, por ejemplo, yo les comento de unos pacientes que tenían embarazos no deseados, se fajaban, ¿sí? Se colocaban fajas y los niños salían muy pequeñitos. Para eso se llama un peso bajo para la edad gestacional, y son pequeños también para la edad gestacional. Esos se llaman los CIRS. Hay CIRS tipo 1 y CIRS tipo 2. Se llama CIRS. ¿Qué significa CIRS? Crecimiento intrauterino retardado. Hay CIRS tipo 1 cuando es simétrico, o sea, la cabeza y el cuerpo es pequeño, y CIRS tipo 2 cuando la cabeza es grande y el cuerpo es pequeñito, como un chupa chups, como un dulce, así, para que se acuerden, ¿sí? El CIRS tipo 2. Estas tablas ya también lo hemos visto. Tienen que conocer la línea del medio, es la que es la normal. Si hay desviaciones estándar hacia arriba, en este caso hablamos de talla, o aquí habla de la circunferencia torácica, ¿sí? Entonces, si está desviaciones arriba, está en exceso. Si es desviaciones negativas por debajo, le falta circunferencia cefálica, ¿sí? Entonces, eso ya hablamos también en las anteriores clases. Entonces ya podemos hablar del examen físico, ¿sí?
Entonces, esto es lo que vamos a ver en un recién nacido. La piel de un recién nacido es suave y rosada. Eso es lo normal. Tiene que ser suave y rosada. Si es cianótica, es patológica. En el Apgar nos habla si es cianótica o pálida. Si es cianótica o pálida, algo está pasando en un recién nacido. ¿Sí? Puede tener una acrocianosis discreta. ¿Qué quiere decir? O sea, las partes distales, los dedos de la mano, los dedos de los pies pueden estar ligeramente azulados y los labios también ligeramente azulados. Eso es normal. ¿Sí? Eso es normal. El vernis gaseoso o unto sebáceo. ¿Sí? Esto es el vernis gaseoso o unto sebáceo. ¿Sí? Ven que es como si le hubieran pasado una cremita. Vean, esto es el vernis gaseoso o unto sebáceo, que es una sustancia blanquecina grasosa. ¿Sí? ¿Ya está solicitado? Ya. ¿Cómo te llamas? Milka. ¿Cómo? Milka. Milka, a ver, Milka. ¿Crees que esto es patológico o es normal? ¿O qué está pasando en un unto sebáceo? Que yo sepa es normal porque los bebés normalmente nacen así medio con grasita y tienen esa consistencia. Eso es normal. Es característico de los pacientes a término. Eso quiere decir que el recién nacido es a término cuando tiene unto sebáceo. ¿Tiene 7 semanas? Sí, mayor a 37 semanas. Mayor a 37 semanas el niño nace con el vernis gaseoso o unto sebáceo. Eso es normal. Es para que el paciente resbale por el canal del parto, ¿sí? Para que resbale por el canal del parto y no tenga complicaciones durante el trabajo del parto. Hay otra piel que es la piel descamosa o la descamación, que son grados variables de descamación. No se ve muy bien ahí, pero es la piel como si se estuviera pelando, se estuviera descamando. Es característico de los pacientes post-término. Si están mayor a 42 semanas, van a ser productos grandes y su piel va a ser así descamada. Entonces, si vemos con la piel descamada, significa que el paciente es post-término. Luego tenemos el lanugo. Vean acá cómo se ve como un vello fino en todo el cuerpo. Van a tener pacientes que tienen vello fino en todo el cuerpo. No es porque sean monos o porque se diga que son algunos animalitos, así los ven, ¿sí? Los papás, uy, mi bebé tiene mucho pelo, ¿sí? Eso es normal. Es normal en pacientes pretérminos. Los pacientes pretérminos tienen el lanugo, ¿sí? Ese vello fino en todo el cuerpo, en especial en el rostro, ¿sí? En el rostro están llenos de vello fino, ¿sí? Entonces es característico de los pacientes pretérminos. Ese vello fino se va cayendo poco a poco, según va pasando, generalmente entre 2 a 3 semanas después del parto o de una cesárea, ya ese lanugo va cayendo. La temperatura normal de un recién nacido es entre 36 a 36.8 grados centígrados. Todos los recién nacidos tienen tendencia a ser hipotérmicos. Por eso cuando ustedes reciban a un recién nacido tienen que tener cerca una estufa, una cuna radiante. Si están en un hospital, los que vinieron por el hospital, algunos hemos entrado a neonatología, tenemos incubadoras y las cunas radiantes. ¿Qué es una cuna radiante? Simplemente es una cunita con una estufa. Eso nada más es. ¿Sí? Entonces, si van a recibir a un recién nacido, tienen que tener una estufa o algo que caliente al recién nacido. Los recién nacidos tienen tendencia al hipotermia. Si no pueden tener una estufa, entonces preparen unas botellas con agua caliente, ¿sí? Y colocan alrededor del recién nacido, ¿sí? Sí. Buenas tardes. Entonces, si no tienen también botellas, si no tienen una estufa, si no tienen algo con que calentar al bebé, entonces también pueden utilizar el método canguro. ¿Qué es el método canguro? Que la mamá va a estar con el torso descubierto y el niño también, y lo tienen que abrazar, ¿sí? O sea, tienen que entrar en contacto piel con piel. Eso va a calentar al producto. Eso se llama método canguro, ¿sí? Entonces, si tienen recién naciditos y no tienen con qué calentar al producto o al bebé, tienen que utilizar el método canguro para evitar la hipotermia en el recién nacido. ¿Qué más podemos ver en la piel? Podemos ver estos hemangiomas capilares planos que están viendo ahí.
Es normal que se vean hemangiomas, más que todo a nivel del rostro, más que todo como están viendo, a nivel frontal, a nivel occipital, en la parte occipital baja, en la parte cervical alta también. Esas son las zonas más frecuentes de hemangiomas planos, son hemangiomas capilares planos, ¿sí? O sea, es un tumor vascular benigno, son tumores vasculares benignos, ¿sí? A ver, ¿crees que los hemangiomas son malos? ¿Son normales? ¿Qué crees de los hemangiomas? Siguen así. Eso es normal, así que no se asusten con los hemangiomas. Es algo normal, es fisiológico y generalmente son autolimitados. ¿Qué significa autolimitados? O sea que desaparecen progresivamente. Generalmente desaparecen hasta el año de vida. Ahora, existen otros hemangiomas. Por ejemplo, tenemos los hemangiomas que no son planos. Los hemangiomas que protruyen, más que todo cerca de los orificios naturales, cerca a las fosas nasales, cerca a los ojos, cerca al conducto auditivo externo, esos sí son patológicos, ¿sí? Y si no desaparecen hasta el año de vida, deben ser tratados. ¿Qué utilizamos? Utilizamos interferones. Se inyectan interferones a nivel de la masa tumoral y eso va atrofiando el tumor y va atrofiando también la piel. También se pueden utilizar el atenolol en gotitas, que es un medicamento que se utiliza en cardiología, que baja la frecuencia cardíaca, pero se utiliza también en hemangiomas. Y luego también se utiliza la cirugía en algunos casos. Son lesiones muchas veces que son muy deformantes, especialmente en el rostro, y deben ser tratados lo más precozmente posible cuando son hemangiomas protruyentes, cuando son hemangiomas gigantes también muchas veces. Luego tenemos estas manchas mongólicas, ¿sí? La localización más frecuente de estas manchas mongólicas generalmente son, como están viendo, a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel glúteo y más raramente a nivel de extremidades, ¿sí? ¿Creen que eso es patológico, es normal? ¿Qué creen? Eso es normal, es normal. Muchas familiares dicen que cuando está embarazada se ha caído y por eso tiene ese equimosis, ese morete. Pero eso es falso, no, eso es de raza. Son manchas mongólicas de raza. Es característico de la raza latina. Entonces, la mayoría de los niños nacen con estas manchas mongólicas. Esta es otra mancha, esta es una mancha salomónica, cuando es en extremidades. Es más rara, pero puede presentarse también las manchas salomónicas o de salmón que se encuentran más que todo en las extremidades. Sí, es autolimitada también las manchas mongólicas. Desaparecen generalmente hasta los 3-5 años de vida, ¿sí? Entonces no es necesario ningún tipo de tratamiento en esos casos. ¿Qué también pueden observar en piel? Podemos observar el eritema tóxico, por ejemplo. Vean que son como unos granitos finos eritematosos, son como unas erupciones cutáneas rojas muy finitas, muy finitas. Eso se llama eritema tóxico, como están viendo acá. No se ve muy bien, ¿sí? No se ve muy bien, pero son como erupciones eritematosas muy finitas, que es algo normal también, no es patológico, ¿sí? Hay también, generalmente están en el rostro, en el dorso y en la región de tórax, ¿sí? Esas son las zonas más frecuentes y no necesitan tratamiento. Pero a diferencia de otra patología, por ejemplo, alguna infección en la piel, una erisipela, respeta las plantas de los pies y las palmas de las manos. Esas erupciones no deben salir en las palmas de las manos ni las plantas de los pies, ¿sí? ¿Qué más podemos observar en piel? Por ejemplo, aquí vean el milium. Vean estas erupciones micropapulares amarillentas o blanquecinas, ¿sí? Eso se llama milium. ¿Es fisiológico o es patológico? Es fisiológico también, ¿no? Es fisiológico, generalmente es autolimitada en las primeras semanas de vida. Es porque las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos están en desarrollo, todavía no están bien desarrolladas y salen estas erupciones, ¿sí? La melanosis pustulosa, igual, acá vean cómo se ven erupciones vesículo-pustulosas amarillentas con infiltrado de polimorfonucleares que le dan esa consistencia, ¿sí?
vean cómo se ven las erupciones, es algo fisiológico también, es autolimitado. Son presentes generalmente desde el nacimiento y pueden aparecer, a diferencia del eritema tóxico, pueden aparecer en la planta de los pies, en la palma de las manos también. La miliaria, ¿sí? Son erupciones también parecidas al eritema tóxico, pero que producen obstrucción de las glándulas sudoríparas. Están en desarrollo las glándulas sudoríparas. Son microvesículas con o sin eritema perilesional. Generalmente están más frecuente en el tronco, no tanto en la cara como en el eritema tóxico, y es también fisiológico. La máscara equimótica, vean cómo se ve una cianosis, una equimosis en el rostro. Eso es característico de los pacientes que tienen una circular de cordón, una circular simple o doble circular de cordón. Entonces eso le produce esta característica. Es también algo fisiológico, o sea, ha habido un éxtasis sanguíneo y la producido esa cianosis. ¿Sí? Es autolimitado también. Las primeras semanas de vida va desapareciendo esta máscara equimótica. ¿Qué también tenemos que evaluar en la piel? La rubicundez intensa, o sea, si está eritematoso. Si está muy rojo el paciente, muy eritematoso, algo está pasando. Podemos sospechar, por ejemplo, una policitemia o poliglobulia o eritrocitosis. ¿Sí? ¿Por qué aparece esta policitemia, esta rubicundez o este eritema? Porque hemos tardado demasiado en cortar el cordón umbilical. El cordón umbilical se debería cortar al minuto más o menos. ¿Sí? No debemos cortar inmediatamente el cordón umbilical. Si nace el producto y cortamos inmediatamente, va a tener anemia. Pero si nace y nos tardamos mucho en cortar el cordón umbilical, también va a tener policitemia. O sea, no tenemos que tener ninguno de los dos extremos. Se corta al minuto de vida. Nace, esperamos un minuto y recién cortamos. ¿Sí? ¿Saben? Entonces, los dos extremos pueden producir anemia o pueden producir policitemia. ¿Sí? También puede ser la policitemia o el eritema en pacientes que sus padres o su madre en especial es portadora de poliglobulia o eritrocitosis, ¿no? Si la madre tiene eritrocitosis, entonces el producto también puede tener problemas, puede tener también policitemia. Se ve más que todo en pacientes que están en alturas, ¿no? En Oruro, en Potosí o en lugares altos, en Ecuador, por ejemplo, en Quito, aquí en Cochabamba también, estamos a cierta altura, se puede ver. ¿Sí? La ictericia. Vean cómo está el paciente amarillo. ¿Sí? Entonces la causa más frecuente es la ictericia fisiológica. Normalmente los recién nacidos se colocan amarillos al tercer día de vida, a las 72 horas, porque los glóbulos rojos se van destruyendo. Se destruyen y entonces ahí aparece la ictericia fisiológica, que debe desaparecer aproximadamente a los 10 días de vida. Después de los 10 días de la ictericia ya debe desaparecer. ¿Sí? Si persiste, entonces ya debemos sospechar alguna patología. Hay un tema que vamos a hablar luego del examen físico, que es ictericia neonatal, así que por eso no voy a hablar en exceso, no voy a hablar todo de ictericia. El TORCH también nos puede hacer sospechar una ictericia. ¿Qué significa TORCH? La T de toxoplasmosis, la R de rubiola, la C de citomegalovirus, la H de herpes virus y la S de sífilis. Entonces, si tenemos un paciente con ictericia persistente, debemos sospechar también un TORCH. ¿Sí? Si tienen pacientes que están sospechando alguna infección, más que todo en la etapa neonatal, deben sospechar también el TORCH. Puede ser también por la presencia de meconio antiguo impregnado, ¿sí? O un síndrome de líquido amniótico meconiano, o también se llama SALAM. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? El paciente ha tenido sufrimiento fetal o ha tenido un parto muy traumático o una cesárea que se ha demorado demasiado. Entonces el paciente, el sufrimiento fetal, se defeca, para que entiendan. Entonces tiene meconio y ese meconio va a pigmentar su piel. El meconio es negro y es también verdoso y amarillento. Entonces eso les pigmenta la piel y el paciente puede persistir con ictericia, con un tinte verdínico más que todo. ¿Sí? La palidez, ya les mencioné, puede ser por una anemia,
porque hemos cortado muy rápido el cordón umbilical, porque el paciente puede estar sangrando, puede ser que haya sido un parto traumático y durante el parto podemos realizar algún trauma. Es muy frecuente que hayan fracturas de clavícula, fracturas de fémur, traumas hepáticos, traumas esplénicos. Entonces, si el paciente está pálido, tiene que sospechar también que puede tener un shock hipovolémico por un trauma obstétrico. El tinte verdoso más que todo nos habla del meconio impregnado en Berwitz, que ya les expliqué. Luego tenemos la cabeza. ¿Qué es lo más importante en la cabeza? Debemos ver las fontanelas, ¿sí? Tenemos dos fontanelas, tenemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Debemos verificar cuando nace el recién nacido la permeabilidad de estas. Hay muchas patologías que fusionan las suturas y fusionan también las fontanelas. ¿Alguien sabe qué se llama? ¿Bien terminado su visita? ¿Qué se llama cuando se fusionan las fontanelas y las suturas? Se llama craniosinostosis. Craniosinostosis. Craniosinostosis es cuando las fontanelas y las suturas se han fusionado. Entonces, si se cierra muy prematuramente, el cerebro no va a crecer y el paciente va a tener una hipertensión endocraniana. Entonces, estos pacientes necesitan operarse lo más antes posible, más rápidamente, ¿sí? ¿A qué edad? Entonces, doctor, tiene que haber un tiempo con el que la fontanela cierra. ¿Sí? ¿A qué edad cierra la fontanela anterior? Milka. Hasta los 6 meses. Milka, ¿qué edad cierra la fontanela anterior? Eso, muy bien, más o menos sí, al año y medio o a los 18 meses. Y la fontanela posterior, la fontanela prismática, generalmente cierra a los 12 meses o al año de vida, ¿sí? Porque es más pequeñita, ¿no? Es triangular y la otra es romboidea. La posterior es más pequeñita, por eso cierra más antes, al año de vida, y la anterior al año y medio de vida. ¿Sí? La evaluación de las fontanelas también nos puede dar varias sospechas diagnósticas. Por ejemplo, si la fontanela anterior es muy ancha, sospechen hipotiroidismo, ¿sí? Si la fontanela anterior es muy pequeña, pueden sospechar microcefalia, anencefalia y una craniosinostosis, ¿sí? Entonces una atrofia cerebral, ¿sí? Y al revés, si la fontanela es muy ancha y está bombada, pueden sospechar hidrocefalia, hipotiroidismo, una hemorragia intracraneal, algún hematoma intracraneal. ¿Perdón? Sí, los Downs pueden tener hipotiroidismo. Los Downs tienen de todo. Cuando tengan un paciente Down, tienen que hacer un screening general de todo. Suelen ser diabéticos, suelen tener múltiples malformaciones congénitas, suelen ser cardiópatas, suelen tener atresias intestinales, tienen de todos los pacientes con Down, ¿sí? Entonces, las fontanelas son muy importantes en la evaluación del recién nacido. Ahora, ¿qué es lo más frecuente en un recién nacido? Vemos los cabalgamientos óseos, ¿sí? Más que todo de las parietales. Como están viendo acá las parietales, entonces una parietal se coloca sobre la parietal. Eso se llama cabalgamiento óseo de los parietales. ¿Sí? Justamente la naturaleza es tan sabia que no ha cerrado las suturas para que ocurra el trabajo de parto, ¿sí? Entonces una parietal se coloca sobre la otra. Eso se llama cabalgamiento óseo. Es algo fisiológico. El cerebro va a ir creciendo y eso se va a colocar normal, ¿sí? Entonces en unos rayos X se puede observar el cabalgamiento óseo, o también ustedes pueden palpan las suturas y van a ver que un parietal está sobre el otro. El caput sucedáneo es lo que están viendo en la imagen, ¿sí? Sí, generalmente se ve en los pacientes primigestas, en las primíparas, que tienen trabajos de partos prolongados, ¿sí? Entonces está mucho tiempo el producto en el canal del parto y se produce este caput sucedáneo, ¿sí? Se ve un edema del tejido celular subcutáneo y muchas veces hay un poco de sangre también, pero más que todo es por edema, ¿sí? No es necesario tratarse,
es autolimitado. O sea, va a estar con su super quinchón, con su super edema, pero eso va a ir absorbiéndose, no necesita tratamiento. Y lo que estamos viendo arriba, esto sí, es un cefalohematoma. ¿Sí? Es un cefalohematoma. Muchas veces los cefalohematomas son muy grandes y producen secuestro vascular, o sea, producen anemia o tienen un sangrado activo. ¿Sí? Son por trabajos de parto prolongado, algunas veces se utilizan forceps, algunas veces hay un trauma obstétrico que produce estos cefalohematomas. En estos casos muchas veces es necesario drenarlos, o sea, hay que hacer una pequeña incisión acá y se introduce una pinza y se drena todos los coágulos, la sangre que hay acá, ¿sí? Porque si no, esto se absceda. La sangre es un caldo de cultivo. Al ser un caldo de cultivo la sangre, entonces puede infectarse. Los cefalomatomas, depende del caso, si es muy grande, hay que drenar. Si es pequeño, se lo deja para que se reabsorba. Algunas veces hay que dar antibióticos para prevenir infecciones. ¿Sí? Aquí vemos también, vean cómo se ve un cefalohematoma. Este es más grande, este sería más pequeño. Entonces este se puede dejar para que se reabsorba. Pero si son muy grandes, hay que tratarlos algunas veces. Entonces hay que ver también el perímetro cefálico. Si tenemos un perímetro cefálico mayor a 37, mayor a 38, debemos pensar en una macrocefalia. Y en una macrocefalia, ¿qué podemos sospechar? Una hidrocefalia, por ejemplo, una acondroplasias, pacientes enanitos, ¿sí? O sea, los pacientes que tienen síndrome de Turner, que tienen acondroplasias, pueden tener ligera macrocefalia también, les pueden hacer sospechar algunas patologías. La microcefalia, también debemos sospechar, ya les mencioné algunas sospechas diagnósticas. Vamos a ver con Shishmali. Shishmali, en una microcefalia, ¿qué sospechamos? El cráneo es muy pequeñito. ¿Qué puede sospechar? ¿Qué pasa con ese cerebro? La macrocefalia es muy grande, la microcefalia es muy pequeñito. Entonces el perímetro cefálico es menor a 33, puede ser que tenga 30 de perímetro cefálico. ¿Escuchaste? A ver, si su cráneo es muy pequeñito, ¿qué vas a sospechar? ¿Qué puede ser? Sí. ¿Pero qué patología puede sospechar? ¿Qué patología es? Ya, sífilis puede ser. ¿La sífilis qué produce en el cerebro? La degeneración de la sustancia. Puede ser microcefalia, puede ser una anencefalia, ¿sí? Entonces tienen que sospechar esos diagnósticos. Puede ser que no tenga nada de cerebro o que tenga poco cerebro, ¿sí? Por eso está pequeñito, ¿no? O puede ser que sea una granulocytosis, que las suturas se han fusionado y por eso está pequeño, ¿sí? Entonces tienen que pensar todo eso, ¿sí? En la microcefalia siempre tienen que pensar en el TORCH también, igual que la ictericia persistente, el TORCH. ¿Se acuerdan qué significa el TORCH? A ver, Fabiana Scarlett. Fabiana, ¿qué significa el TORCH? De ¿qué contagian las heces de los gatos? Toxoplasmosis. La ARD, ¿qué produce? Sordera, ceguera, microcefalia. Fuerte. Rubéola, muy bien. ¿Qué produce también en el cerebro? Más que todo produce alteraciones en el cerebro igual, como hidrocefalia, ventriculitis, microcefalia, la CD, citomegalovirus.
La HD, hay erupciones muchas veces, la madre puede ser que tenga lesiones a nivel genital, erupciones eritematosas, con el centro blanquecino, con presencia de secreción serosa. La HD, salen también erupciones muchas veces. Eso, muy bien. Herpes, muy bien. H de herpes. Y la S de una enfermedad de transmisión sexual que produce microcefalia. Sífilis, ¿no? Entonces, pacientes que tengan fiebre persistente, microcefalia, ictericia, siempre hagan un screening de un TORCH, ¿sí? Toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Podemos sospechar también algunas trisomías, la trisomía 13 o la trisomía 18, por ejemplo. Ya les mencioné. El 13, el síndrome de TAR. El 18, el síndrome de maullido de gato. ¿Sí? Ingestas de alcohol también, pacientes que son alcohólicas o que consumen algunas drogas, pueden tener estos niños con microcefalia. Las fontaneras amplias, ya les hablé del hipotiroidismo. Entonces, si están sospechando un hipotiroidismo, siempre se hace un screening. De hecho, ahora ya está protocolizado, pero no todos los hospitales lo cumplen. Pero traten de hacerlo cumplir la prueba del talón. La prueba del talón es para diagnosticar hipotiroidismo y algunas enfermedades metabólicas. Se realiza en la planta de los pies o en el talón. Se pincha y se hace el screening. ¿Sí? Es para diagnosticar hipotiroidismo. Se hace en los 3 primeros días de vida, generalmente. ¿No? ¿Cretinismo? Cretinismo. Cretinismo, sí. El cretinismo es por el hipotiroidismo. ¿Sí? Los pacientes, pero se ve en niños más grandes. ¿Sí? Están con la boca abierta, su desarrollo psicomotriz retardado, tienen sus características. Pueden sospechar también desórdenes óseos. Algunos pacientes tienen alteraciones en el calcio, en el fósforo, en el magnesio. ¿Sí? Son los niños que tienen una osificación alterada y tienen alteradas muchas veces las hormonas paratormonas que se pueden encontrar. Algunas veces existen cierres prematuros que pueden producir este tipo de cráneos. ¿Sí? Las pluricefalias. Si se cierran algunas suturas muy precozmente, entonces el cráneo va a crecer como una torre, que se llama pluricefalia. La plagiocefalia, ¿qué significa plagio? Es muy irregular, ¿no? O sea, el cráneo está muy irregular, ¿sí? Entonces pueden observar ese tipo de cráneos según el cierre prematuro de diferentes suturas. Pero en general, el cráneo de un recién nacido y de un preescolar es asimétrico. Así que no se asusten. Casi todos los niños, un lado va a estar más planito, no va a estar completamente simétrico, redondo como de un adulto o como de un niño mayor, sino va a estar asimétrico. Un lado puede estar plano, o atrás puede estar plano y el otro lado puede estar un poquito más grande. ¿Sí? Eso es normal. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Luana, ¿hasta qué edad crees? Hasta, creo que hasta 3 mucho, que cuando se cierra completamente. Hasta los 5 años, cuando las suturas terminan de no cerrarse completamente, pero ya se cierran, ¿no? Entonces, hasta los 5 años el cráneo no es completamente simétrico. Entonces, un lado va a estar más planito, el otro lado va a estar un poco más dilatado, ¿sí? Entonces es algo normal. Se pueden observar también algunos nódulos en cuero cabelludo, como están viendo. ¿Esta imagen qué es? Carla Juliana Pimentel. Carla, ¿qué es esto? Ya les hablé. Es una masa tumoral roja, está protuyente, entonces ¿qué es? No es un nego, es roja. Es un hemangioma.
Es un hemangioma. Pero este hemangioma, vean que está produciendo deformidad, ¿sí? Y muchas veces estos hemangiomas hay que sacar una tomografía porque estos hemangiomas muchas veces están extendidos hasta el cerebro. Y estos pacientes pueden tener convulsiones, pueden tener algunas alteraciones neurológicas, ¿sí? Entonces en esos casos, perdón, es un tumor vascular, es un tumor vascular. La mayoría de los defectos congénitos no tienen una causa definida, es por la contaminación ambiental, un tinte de pelo, puede ser por algunos medicamentos, ¿sí? Han escuchado en las noticias, está saliendo mucho de una paciente recién va a nacer, es un niño que tiene una hernia diafragmática, que la mamá tomó un antigripal. El antigripal tiene pseudoefedrina, tiene antihistamínicos. Los antihistamínicos pueden producir defectos congénitos, son medicamentos teratogénicos. Y este niño tiene una hernia diafragmática. ¿Qué es una hernia diafragmática? El diafragma no se ha formado completamente y el estómago, las vísceras, el vaso están en tórax. Y como están en tórax, evitan que el pulmón se desarrolle. Este niño va a nacer con una hipoplasia pulmonar y todo lo que está comprimiendo el tórax lo desplaza al mediastino al lado contralateral y el otro pulmón también se afecta. Entonces, eso es producido por un antigripal. ¿Sí? Por eso tengan mucho cuidado en el primer trimestre del embarazo, más que todo. La organogénesis ocurre en los 3 primeros meses del embarazo. Si durante los 3 primeros meses del embarazo la paciente gestante está en contacto con algún tóxico, con un pesticida, se hace un tinte de pelo o toma algún medicamento, tiene riesgo de que el producto tenga algún defecto congénito o tenga alguno de estos problemas, por ejemplo un hemangioma, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en los hemangiomas? En este caso se hace lo que les mencioné. ¿Qué hacemos en un hemangioma? Bernardo, tienes este caso. Ya les he hecho una tomografía y la masa tumoral, que es vascular, afecta en parte al cerebro. ¿Cuál es el tratamiento? Sí, puede ser quirúrgico, pero antes de lo quirúrgico siempre es infiltras que, o sea, inyectas. Infiltrar quiere decir inyectas acá en la masa tumoral, directamente en la masa tumoral, inyecta interferones, ¿sí? Interferones. Los interferones hacen que se vaya reduciendo la masa tumoral. O se pueden utilizar también atenolol, que son es un medicamento que se utiliza mucho en cardiología, que produce bradicardia, pero se utiliza también en los hemangiomas. Ahora, si no mejora, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Hay que quitarlo. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes siempre traten de realizar complementarios, ¿sí? Se hace una tomografía contrastada, una resonancia magnética. Estos pacientes pueden tener afectado el cerebro y muchas veces necesitan también una neurocirugía. En el examen físico entonces vemos también los pabellones auriculares. Esto es lo normal, lo de arriba. El pabellón auricular debe estar arriba. Trazamos una línea virtual, como están viendo. El pabellón auricular debe estar arriba. Pero si el pabellón auricular está por debajo de esa línea roja, entonces los niños tienen malformaciones congénitas, pero suelen ser sindromáticos. Si ustedes ven un síndrome de Down, un paciente con Down tiene implantación baja del pabellón auricular, los niños con Turner o los niños que tienen malformaciones congénitas tienen implantación baja del pabellón auricular. Entonces, si ven pacientes que tienen implantación baja del pabellón auricular e implantación baja del cuero cabelludo, o sea, el cabello les llega más abajo, sospechen también defectos congénitos o algunos síntomas. ¿Ustedes se notaron? Ya.
Aquí tenemos unos apéndices preauriculares o mamelones preauriculares. ¿Sí? Es algo es muy común, pero es algo característico de algunos defectos congénitos. Williams, Jorge. Williams, ¿qué puedes sospechar si tienes un paciente que tiene estos apéndices preauriculares? O mamelones preauriculares también se llama. ¿Alguien sabe? Tienen que sospechar malformaciones renales. ¿Sí? Los apéndices preauriculares o mamelones preauriculares se relacionan con defectos geniturinarios. ¿Sí? Estos niños van a tener un solo riñón, se llaman monorrenos, pueden tener un riñón en hemorragia, pueden tener un reflujo vesicoureteral, pueden tener un doble sistema pielocalicial, pueden tener defectos a nivel de genitales, puede ser que sean pueden tener una hiperplasia renal congénita, pueden tener hermafrodismo, etc. ¿Sí? Entonces tienen que sospechar ese tipo de malformaciones asociadas en niños que tienen apéndices preauriculares. ¿Sí? Lo siguiente, lo que ven acá es una fosita preauricular. ¿Sí? Vean cómo hay un pequeño orificio. ¿Sí? ¿Qué pueden sospechar ahí? Reinaldo Antesana. ¿Dónde está Reinaldo? Reinaldo, ¿qué haces en esta fosita? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías en esta fosita preauricular? Parece algo sencillo, pero es algo bien complejo. ¿Qué se hace en una fosita preauricular? Una fosita preauricular parece algo sencillo, pero esto tiene un trayecto fistuloso. Estas fosas preauriculares constantemente tienen infecciones. ¿Sí? Se tratan con antibióticos, se mejoran un tiempo, pero nuevamente se infectan. ¿Sí? Esto tiene un trayecto fistuloso. Generalmente llegan al oído medio, pueden llegar a las amígdalas, pueden llegar a la faringe. ¿Sí? Y hay que realizar una fistulectomía. O sea, acá se mete una agujita y le pasamos a contraste para sacar el diagnóstico. Eso se llama un fistulograma. ¿Sí? Y ahí vemos cuál es su trayecto. Y una vez que ya hemos sacado el diagnóstico, se pasa a azul de metileno y los operamos. Tenemos que sacar todo el trayecto fistuloso y ligarlo posteriormente. ¿Sí? Entonces, tienen que tener ese cuidado. Ya les hablé de Trichard-Colles, de todos los síndromes. En la cara, ¿qué es lo que vemos? ¿Sí? Ven acá cómo se ven las almohadillas o los cojinetes o los callos de succión. Se llaman almohadillas de succión, cojinetes de succión o callos de succión. ¿Sí? Es algo normal, eso significa que está lactando adecuadamente el niño. Vean cómo el labio superior está por delante del labio inferior. Eso es lo correcto en recién nacidos. ¿Sí? Entonces van a tener esos pacientes y es por una succión en exceso de recién nacido. ¿Sí? Pero eso es normal, así que no es algo patológico. ¿Qué más podemos encontrar? Por ejemplo, estos dientes. Los niños, los recién nacidos también pueden encontrarse dientes. ¿Sí? Se llaman los dientes neonatales. ¿Sí? Característicamente se ven pacientes que tienen algún síndrome o que tienen alguna malformación asociada. Y si tienen niños que ya nacen con dientes, hay que hacer un screening. Puede ser que sea normal, pero muchas veces tienen malformaciones asociadas, más que todo malformaciones cardíacas. Si dentro de las malformaciones más frecuentes que se ven, en primer lugar están las malformaciones cardíacas, en segundo lugar están las malformaciones renales, y en tercer lugar están las malformaciones gastrointestinales. Luego tenemos las perlas de Einstein. No se ven muy bien, pero acá hay como unas perlitas blanquecinas que protruyen por el paladar y por las encías. ¿Sí? Eso es algo normal. ¿Sí? Generalmente es también por succión. Pueden aparecer esas perlas blanquecinas, las perlas de Einstein, que es por succión y son autolimitadas, desaparecen solas. Igual que los cojinetes.
Las parálisis faciales que pueden presentarse en recién nacidos también es por traumas obstétricos, por cambios de temperatura bruscos que pueden tener los pacientes o también por lesión a nivel del nervio facial. ¿Qué vemos en los ojos? Por ejemplo, podemos ver opacidades corneales o del cristalino. Podemos ver cataratas congénitas. Lo que están viendo acá son cataratas congénitas, ¿sí? Que puede pasar en algunos casos. También se pueden ver opacidades en los casos de exceso de oxígeno. Una de las causas más frecuentes de ceguera en niños es la oxigenoterapia. Por eso no exageren con el oxígeno. ¿Sí? Si un recién nacido recibe mucho oxígeno durante mucho tiempo, entonces va a ser ciego. A la larga va a tener ceguera. ¿Sí? Es una de las causas más frecuentes. Entonces tengan mucho cuidado con el oxígeno. ¿Sí? Los colobomas del iris que están viendo también son parecidos. Estos son los colobomas. ¿Sí? Esta es la leucocoria y los colobomas serían estos. ¿Sí? Pueden ser adquiridos o pueden ser hereditarios. Es característico del síndrome de Treacher-Collins. ¿Qué es el síndrome de Treacher-Collins? Son defectos a nivel del rostro. Estos síndromes de Treacher-Collins tienen retrognate, o sea, el maxilar inferior está hacia atrás. Pueden tener hipoplasia de la hemicara, o sea, un lado del rostro puede estar pequeñito y el otro normal. ¿Sí? Pueden tener también las fosas nasales muy aplanadas, ¿sí? Muy estrechas, la nariz un poco achatada. Eso es algo característico de Treacher-Collins. Y pueden tener estos defectos también en los ojos. De hecho, yo tenía un compañero, me acuerdo, de la universidad. Yo sinceramente pensé que se había accidentado, ¿sí? Porque la mitad de su rostro era plano y el otro era normal. Pero no era que se accidentó, sino tenía un síndrome de Treacher-Collins, ¿sí? Pero cuando se tratan de niños, estos niños pueden ser relativamente normales. Hay que utilizar células madres, se utilizan células que estimulan el crecimiento óseo, existe un tratamiento también. Estos niños con Treacher-Collins también se ahogan fácil, ¿sí? Si tienen un paciente con Treacher-Collins, tienen la lengua muy grande. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se saca la lengua y se da un punto, se sutura la lengua lo más afuera posible, ¿sí? Con eso ustedes les van a salvar. Si ustedes van a ir a hacer su provincia, entonces tienen que hacer algo. Ahí muchas veces no hay con qué intubar al recién nacido, no hay con qué intubar al lactante, o no hay una cánula de Guedel para evitar que la lengua se vaya hacia atrás. Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Es un punto. Hay que hacer un punto en la punta de la lengua y suturarlo para que se mantenga afuera y el paciente pueda respirar en un Treacher-Collins. La asociación Charge también se asocia a este coloboma, ¿sí? ¿Qué es el Charge? Es un conjunto de malformaciones asociadas. El Charge, la C de malformaciones cardíacas, la H de hidrocefalia, la A de malformaciones anorrectales, la R de malformaciones renales, la G de malformaciones genitourinarias y la E de malformaciones en extremidades. Eso sí significa el complejo Charge o la asociación Charge. Esos defectos son los que deben buscar ustedes en este tipo de pacientes. La leucocoria, lo que están viendo, esta imagen blanquecina en el cristalino, puede ser característico de un retinoblastoma congénito. Es una de las patologías más frecuentes en oncología. Entonces, a ver, Reinaldo, ya hablamos con Reinaldo. Sergio Solís. Sergio, ¿qué es un retinoblastoma? Retinoblastoma. Es una obstrucción. Blastoma. Es un cáncer en el ojo, en la retina, retinoblastoma,
retina, ¿no? Blastoma, tumor, ¿no? Es un cáncer, es un tumor en el ojo que es uno de los más frecuentes en pediatría. Los cánceres en pediatría, los más frecuentes son los no sólidos. En primer lugar están las leucemias, hay varios tipos de leucemias, los linfomas, y dentro de los tumores sólidos están el retinoblastoma, está el neuroblastoma y está el tumor de Wilson, nefroblastoma. ¿Sí? Entonces, los niños también tienen muchos tipos de cánceres. No crean que porque son niños no se ven cánceres. Y dentro de los tipos de cánceres hay el retinoblastoma. Y si ustedes lo diagnostican a tiempo, con el examen físico ven esta leucocoria, o sea, ya tienen que tratarlos. ¿Cuál es el tratamiento? Una enucleación. Hay que sacarle el ojo. Pero parece algo sádico, algo malo, pero así lo van a salvar. Si lo hacen pequeñito, sacan el ojo y el paciente no va a tener metástasis y va a vivir. Pero si ustedes se demoran mucho tiempo en diagnosticarlo, ¿sí? Entonces el paciente va a tener metástasis y se va a morir, ¿sí? Así que el retinoblastoma empieza el diagnóstico por una leucocoria. En la boca, ¿qué tenemos que buscar muchas veces? Tenemos que buscar labio leporino, paladar hendido o fisuras labioparatinas, ¿sí? Estos pacientes de recién nacidos pueden ser tratados con un biberón, ¿sí? La cirugía del labio leporino se indica a los 6 meses, no se opera inmediatamente. Entonces operamos a los 6 meses. Primero operamos el labio, después de los 6 meses operamos el paladar, se hacen colgajos, ¿sí? Para el labio hay varias técnicas, hacemos setoplastías o algunas veces primero de recién nacidos colocamos férulas. ¿Qué son las férulas? O sea, vamos aproximando como una especie de pegamento. Actualmente utilizamos el Duoderm, ¿sí? Es un parche con un pegamento y los pegamos a los extremos. Y según va creciendo, eso va creciendo y se va uniendo, ¿sí? Y cuando está más unido, entonces es fácil suturar, hacer la cetoplastía. Pero si está muy separado, como en este caso, por ejemplo, si suturan en este caso va a estar muy a tensión. Lo van a suturar, pero el paciente puede tratar de mover la boca, se van a soltar los puntos. Entonces, por eso no es recomendable operarlos de recién nacidos, los operamos a los 6 meses, ¿sí? Y después ya utilizamos acá colgajos como el paladar, ¿sí? Hacemos unos colgajos y luego lo unimos. Muchas veces, si el defecto es muy amplio, debemos utilizar cartílago costal como injerto para el paladar duro, pero eso lo hacemos posteriormente. Cuando son recién nacidos, ¿qué hacemos? ¿Qué es la indicación? Utilizar un biberón, el chupón tiene que ser ancho y largo, ¿sí? Y el paciente tiene que alimentarse sentado, ¿sí? Si ustedes lo alimentan recostado, va a refluir toda la leche y el paciente se va a ahogar, ¿sí? Entonces la clave es el biberón, que sea un chupón largo y ancho, ¿sí? Y esperar a la cirugía. Utilizar las férulas que les mencioné y de esta manera se trata muy bien. También existen tratamientos con células madres. Nos da buenos resultados también en pacientes que ya están diagnosticados prenatalmente, ¿sí? Prenatalmente, entonces, cuando ya nacen, se pueden obtener las células madre. Seguro que han escuchado, saben algo de las células madre. Franz Mamani. Franz, ¿hasta los cuántos días tenemos para recolectar células madre de recién nacidos? Actualmente las células madre nos sirven para muchas cosas. Cuando yo estaba haciendo la especialidad, por ejemplo, a mí me sorprendía mucho la tercera dentición. ¿Qué es la tercera dentición? O sea, a ustedes les quitaron un diente, pero si tienen células madre, les inyectan células madre y ese diente vuelve a crecer. Eso se llama tercera dentición. Si un paciente ha tenido un infarto, se inyectan células madre y esa zona que estaba necrosada se regenera. ¿Perdón? Sí, se inyecta local. Si el paciente tiene esta fisura labiopalatina, se inyecta las células madre y eso se va formando, se va uniendo. Lo malo es obtener las células madre, ¿sí?
Sí. Las células madres solo se puede obtener los 3 primeros días de vida. ¿Sí? Lo ideal es el primer día de vida, ¿no? Nace el producto y se pueden obtener las células madres del cordón umbilical. Se sacan del cordón umbilical y se tiene hasta la tercera vida de la cresta ilíaca anterosuperior. ¿Sí? Y luego se tienen que congelar, se tienen en un banco de células madre. Aquí en Bolivia, por ejemplo, en Santa Cruz hay el banco de células madre. ¿Sí? Pues en cualquier momento uno lo puede necesitar y se utiliza, ¿no? Lo malo es el costo. Por año de mantenimiento creo que es $2,000 cada año mantener las células madre. ¿Sí? Pero es un excelente tratamiento. Por ejemplo, en la boca, ¿cómo lo hacen? O sea, en el tema de a nivel de la isdilación, supongo, ¿no? ¿Por ejemplo qué? En la boca, ¿no? En los dientes, a nivel de la isdilación, supongo, ¿no? Para la tercera decisión, Ajá. no, se inyecta directamente. Se inyecta directamente a nivel óseo y sale. Son células madre germinales pluripotenciales. ¿Sí? En el cuello, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver el cuello, si es un cuello corto, si es un cuello largo, si se ven algunas malformaciones congénitas, si se ven masas tumorales. ¿Qué se puede ver en cuello? Por ejemplo, acá vemos unas tortícolis congénitas, ¿sí? O se llama brevicolis también. O sea, el paciente puede nacer con una tortícolis congénita, como están viendo ahí. Puede ser por un trauma obstétrico, puede ser por alguna lesión prenatal. ¿Sí? Entonces el paciente tiene ya una calcificación en el músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces estos pacientes también no es muy complejo su tratamiento. Existen 2 formas de tratarse. Galvamelo. ¿Cómo lo tratas a este paciente? ¿Qué paraliza el músculo? ¿Qué medicamento conoces que paraliza el músculo? El paciente está así. Necesitamos paralizar el músculo para que se corrija. Eso, se inyecta Botox. Inyectamos Botox y entonces el paciente ya va a mejorar, ¿no? Va a mejorar. En medicina muchas veces utilizamos varios medicamentos no para lo que se hizo, sino utilizamos sus efectos adversos. ¿Sí? Por ejemplo, el Botox produce parálisis del músculo, Sí. pero utilizamos este efecto adverso para tratar este problema. ¿Sí? Lo utilizamos para muchos aspectos. Los que están viniendo, algunos les he hecho entrar con mi paciente con un falocel, por ejemplo. ¿Sí? En un falocel le estamos inyectando Botox al músculo para que se paralice y se vaya adaptando. Vamos a ir cerrando, ya lo vamos a ir cerrando, ya está casi a punto de cerrar. ¿Sí? ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, esta piel redundante. Vean, este paciente tiene implantación baja. Vean cómo está acá el borde ocular y vean que la orejita está baja y tiene una implantación baja también del pelo. Este paciente tiene un síndrome de Turner. ¿Sí? Tiene un síndrome de Turner. Los síndromes de Turner característicamente tienen estas lesiones: piel redundante nucal o piel redundante también a lo lateral, o también tienen piel alada, también se llama, o sea, su piel está unida con el hombro. ¿Sí? Eso es característico de las pacientes con síndrome de Turner. Y algunos casos de síndrome de Down también. ¿Qué masas podemos observar en cuello también? Este es un higroma quístico o también se llama linfangioma. Característicamente están en el lado izquierdo. ¿Sí? Vean, esa es una masa no tan grande. Los higromas quísticos son gigantes, muchas veces son muy grandes, que desplazan la línea media y son urgencias que muchas veces necesitamos intubar al paciente. Podemos ver también quistes tiroglosos. Vean acá una masa tumoral en línea media. ¿Sí? En línea media, esos son los quistes tiroglosos. Es un defecto congénito donde persiste el trayecto tirogloso, o sea, comunica la lengua con la masa tumoral. Para eso existe la maniobra de Hamilton. Ustedes agarran la masa tumoral y la lengua del recién nacido, intentan sacarlo y no van a poder. Y si es un niño más grande,
le dicen que el paciente saque la lengua y esta masa tumoral se va a introducir. Y si ustedes agarran la masa tumoral y le piden al paciente que saque la lengua, el paciente no va a poder sacar la lengua. Eso es un quiste tirogloso. Eso se llama maniobra de Hamilton, las maniobras que les estoy mencionando. Las fracturas de clavícula también tienen que buscarlas en recién nacidos, ¿sí? Dentro de las fracturas, las más frecuentes son las fracturas de clavícula, ¿sí? De hecho, de 10 pacientes, uno va a tener fractura de clavícula en un parto. Es muy frecuente las fracturas de clavícula. Sí, puede lesionar el plexo braquial y producir una lesión de ER o ERB. O ERB. ¿Dónde está? No está, pero puede producir una lesión de ERB o de ERB. ¿Sí? Sí, o sea, ¿qué es la lesión de ERB? Cuando hablamos de los reflejos de Moore, el reflejo de Lamarck, les dije, ¿no? Siempre háganlo sentar al recién nacido, suéltenlo. El paciente tiene que abrir las dos manos. Pero si tiene una lesión del plexo braquial, solamente va a abrir una manita. Y esa lesión es del bracito que no lo abre, es por lesión del plexo braquial. ¿Sí? O también siempre el reflejo de agarre. Si no puede cerrar la manito es porque puede ser que tenga lesión del plexo braquial por una fractura de la clavícula. ¿Sí? ¿Y qué se hace en una fractura de clavícula en un recién nacido? A ver. Se está con los robles. Caetano. Tratamiento conservador. Eso. ¿Cuál es el tratamiento conservador? ¿Qué vas a hacer? Se hace un vendaje. Se hace un vendaje. Se llama, tiene su nombre el vendaje. ¿Cómo se llama el vendaje? Se hace venda. Se venda acá y luego en X atrás, haciendo ochos. Entonces el paciente va a estar en hiperextensión. ¿Pero qué se llama ese vendaje? Se llama el vendaje en 8 de guarismos o también se llama el vendaje de Verbeau. Ya estamos en orden. Muy bien, entonces la próxima ya terminamos.